Rusia rechaza ilegal plan israelí para anexionarse Cisjordania. La Cancillería rusa vuelve a rechazar el ilegal plan del régimen israelí para anexionarse gran parte de la zona ocupada de Ciudad Palestina de Cisjordania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha denunciado este viernes las pretensiones del régimen de Israel para anexarse más tierras palestinas, en especial del Valle del Jordán, que representa el 30% de la Cisjordania ocupada. Tales intenciones provocan la preocupación y el rechazo razonable de Palestina, así como de Rusia y muchos otros países que respaldan la solución de dos estados para acabar con el conflicto palestino-israelí y temen que los planes de Israel obstaculicen la formación de un estado soberano palestino, ha aseverado la vocera rusa. En declaraciones hechas en una rueda de prensa, Zakharova ha remarcado la necesidad de hacer respetar el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU, que rechazan la colonización ilegal de Israel sobre tierras de Palestina. Ahmad Maidalani, alto miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, advirtió hace una semana de que el gobierno de Tel Aviv, con la ayuda de Estados Unidos, planea anexarse partes de la Cisjordania ocupada, aprovechando que el mundo está preocupado por la pandemia del nuevo coronavirus. Semejante advertencia hizo la Liga Árabe, LA, cuando dijo que el gobierno israelí, en medio de la lucha contra la COVID-19 busca impulsar la expansión de asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos. El gobierno de Tel Aviv ha aumentado sus esfuerzos para anexionarse más zonas de la ocupada Cisjordania pese a la existencia de una resolución en el CSNU que condena los asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos. Una gran amenaza. Así evalúan el nuevo armamento del caza MiG-31 ruso en Estados Unidos. Los cazas interceptores rusos MiG-31 modernizados y equipados con nuevos misiles de largo alcance crean una gran amenaza para las aeronaves enemigas, aseguran los autores del artículo del medio estadounidense Military Watch. Actualmente, la versión más avanzada es el MiG-31 BSM. Tiene uno de los sistemas de radar más potentes. Hasta que el Su-57 esté plenamente operativo, el MiG-31 sigue siendo la aeronave rusa más capaz en la categoría aire-aire, observa el medio. La instalación de los misiles R-33S modernizados permitió al MiG-31 operar a un alcance de 300 kilómetros, que es 3 veces más que el de la IM-120C utilizado por la mayoría de los modernos cazas occidentales. Mientras tanto, el R-77 fue desarrollado para reemplazar al R-27 y mantiene un alcance de 110 kilómetros. El misil adquirió un sistema de guía activa por radar y un peso muy ligero en comparación con el armamento original del MiG-31. A su vez, el R-37M en su versión actualizada recibió sistemas de guerra electrónica mejorados, un motor más eficiente y se volvió mucho más ligero, lo que permitió usarlo en otros aviones, como el Su-57, el MiG-35 y el Su-35. El Foxhound, según la designación de la OTAN, en su forma más moderna conserva un alcance de rastreo muy superior al de otros cazas rusos, y probablemente al de cualquier otra aeronave equipada para el combate aire-aire en el mundo, señalan los autores. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos misiles de largo alcance para equipar la aeronave sigue siendo una posibilidad considerable para aprovecharla al máximo. El Kremlin ha reiterado en numerosas ocasiones que Rusia no amenaza a nadie y que desarrolla su arsenal militar solo con fines defensivo. Defensa aérea siria repele un ataque cerca de una base rusa. La defensa aérea del ejército sirio ha repelido este miércoles un ataque cerca de la base rusa de Meimim, en la provincia de Latakia, en el oeste de Siria. Los sistemas de defensa aérea repelen un ataque de objetivos hostiles en las cercanías de la ciudad de Yevlaa, ha informado el canal de televisión Ikhbariyya. Por su parte, la agencia oficial siria de noticias, SANA, ha informado de que el ejército sirio ha neutralizado un ataque con aviones no tripulados, drones, lanzado por los terroristas desplegados en el este de Idlib, contra la ciudad de Yevlaa. Todos los aviones teledirigidos fueron derribados por la defensa aérea siria. Los medios de control radioelectrónicos interceptaron los drones antes de que estos se aproximaran a la base rusa de Meimim y, de acuerdo con el medio sirio, no hubo víctimas ni daños materiales.
Además, el aeródromo se encuentra funcionando con plena normalidad. La ciudad de Yevla se encuentra cerca de la base aérea rusa de Meimim, donde se hallan desplegadas las fuerzas aeroespaciales rusas. En los últimos meses, la base aérea de Meimim ha sido el objetivo de varios ataques terroristas. A principios del mes en curso, Rusia frustró un intento de ofensiva con drones de los grupos terroristas contra dicho emplazamiento militar. Al respecto, según el jefe del Centro Ruso de Reconciliación para Siria, el mayor general Yuri Borenkov, la defensa aérea de Rusia abortó un ataque de los grupos extremistas concentrados en la provincia siria de Idlib contra la base aérea rusa de Meimim. En enero, el Ministerio Ruso de Defensa indicó que habían derribado 3 drones de células extremistas, que pretendían atacar esa instalación. Rusia. Radicales en Siria utilizan armas de Estados Unidos para atacar a las tropas turcas. Los grupos armados utilizan las armas suministradas por las fuerzas estadounidenses contra las tropas turcas y los civiles en el norte de Siria, denunció el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación, Oleg Zhuravlyov. Las armas entregadas por las fuerzas estadounidenses se usan tanto durante los enfrentamientos de numerosos grupos de combatientes en todo el territorio al este del Éufrates, como contra las tropas turcas en el norte de Siria, así como contra los civiles, dijo Zhuravlyov. Agregó que desde principios de 2020, de Irak a Siria llegaron 13 convoyes militares que incluyeron más de 80 unidades de vehículos blindados, más de 300 camiones con varias armas y municiones. Según Zhuravlyov, en el contexto de una difícil situación humanitaria y constantes ataques que provocan bajas, los residentes de las regiones del noreste de Siria abandonan masivamente sus hogares y se trasladan al territorio controlado por el gobierno sirio. Solo a través del puesto de control de Saliyah cerca de la ciudad de Deir ez-Zor desde principios de 2020 pasaron 23.000 sirios, precisó el militar. Rusia multa a Twitter y Facebook por incumplir la ley de protección de datos personales. Un tribunal de Moscú multó con más de $62.000 al servicio de microblogging estadounidense Twitter por su negativa de localizar los datos personales de los usuarios rusos en el territorio de Rusia tal y como lo exige la legislación del país euroasiático. Declarar culpable a la entidad jurídica extranjera Twitter Incorporated, registrada en California, Estados Unidos por cometer el delito administrativo a imponer una multa de 4 millones de rublos o $62.840, anunció la sentencia la jueza Alexandra Mikhailyova. Además resaltó que los abogados de Twitter no acudieron a la audiencia pese a que fueron avisados. Twitter deberá pagar la multa en un plazo de 60 días desde la entrada en vigor de la sentencia, aunque la empresa puede solicitar una prórroga. Si vuelve a cometer el mismo delito, podría recibir una multa de hasta 18 millones de rublos o más de $283.000. Por otra parte, este mismo 13 de febrero la jueza anunció una multa de $62.840 a la red social estadounidense Facebook por no cumplir la ley rusa de protección de datos personales. Declarar culpable a la entidad jurídica extranjera Facebook Incorporated por cometer el delito administrativo tipificado en la parte 8 del artículo 13.11 del Código Administrativo de Rusia e imponer una multa de 4 millones de rublos o $62.840, anunció la sentencia la jueza Alexandra Mikhailyova. A su vez, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, reiteró su disposición a dialogar con las empresas estadounidenses. Reiteramos la disposición, que hemos expresado en varias ocasiones, a un diálogo constructivo con todas las partes interesadas sobre las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la legislación sobre los datos personales, informó el servicio de prensa del ente regulador. Roskomnadzor subrayó que la decisión de la justicia rusa de multar a las redes sociales no las libera de la obligación de trasladar los datos personales de los usuarios rusos al territorio del país. En diciembre de 2018 Roskomnadzor exigió a las redes sociales cumplir con las leyes rusas que regulan el almacenamiento de datos personales de usuarios. La ley de localización de datos personales, que entró en vigor en septiembre de 2015, obliga a las compañías a almacenar la información personal de sus usuarios rusos en bases de datos ubicadas en el territorio de Rusia.
Tanto Twitter como Facebook no respondieron a la solicitud, por lo que ambas empresas fueron multadas con 3.000 rublos, $45, en abril de 2019 y la justicia rusa les dio un plazo de 9 meses para que trasladaran a Rusia los datos de los usuarios rusos. A finales de enero pasado Roskomnadzor abrió un expediente administrativo contra Twitter y Facebook por incumplir la normativa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que llamó a su par ruso Vladimir Putin a dejarlo cara a cara con las autoridades de Siria. El líder turco destacó en un discurso en Estambul que la cuestión siria no era ninguna aventura ni un intento de ampliar las fronteras y advirtió que los militares de Turquía se encontraban en Siria por invitación del pueblo sirio, reconociendo que no contaban con la invitación del presidente Bashar al-Assad. Mientras el pueblo no nos proponga irnos, no saldremos de allí. Yo le dije a Putin, déjame con el régimen cara a cara, nosotros haremos lo que haga falta, indicó el mandatario. Erdogan advirtió además que su país abrió las fronteras con la Unión Europea para los refugiados sirios. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó previamente a Turquía de incumplir algunos de sus compromisos clave para solucionar la situación en Idlib, en particular en lo referente a la separación de los terroristas de los representantes de la oposición armada, dispuesta a dialogar con el gobierno sirio en el marco de un proceso político.